Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la séptima semana de clase. Bueno, como ya saben, ¿no? Vamos a continuar pues con lo que vendría a ser, ¿no? La sesión número 7. Muy bien, pues jóvenes, eh, ¿cómo iniciar la clase del día de hoy? Estábamos aprendiendo cómo dominar las reglas, en este caso ortográficas y gramaticales, para poder tener una buena y correcta escritura. Entonces, profesor, todo lo que estamos aprendiendo en una base teórica tenemos que llevarlo eh, a la práctica. Entonces, pues, jóvenes, el tema del día de hoy pues va a ser también cómo usar, ¿no? Entonces correctamente algunas palabras que la mayoría de los jóvenes estudiantes se equivocan. Entonces, jóvenes, vamos a aprender, ¿no? En este caso, a usar correctamente las palabras porque, asimismo, y también el si no. Entonces, entre otras, ¿no? Que vamos a aprender. Porque muchos de los estudiantes se equivocan, ¿no? Como ya les repetí. Entonces, suelen equivocarse en la escritura, en el uso de estas palabras. Entonces, tenemos que aprender en qué momento se va a utilizar cada una de ellas. Y también tenemos que ver, pues, cómo lo vamos a utilizar y en qué contexto de una oración. Entonces, jóvenes, el día de hoy va a ser el tema escritura dudosa 1, porque también vamos a tener escritura dudosa 2, ¿no? Vamos a ver dos sesiones en la cual la mayoría de los jóvenes estudiantes, así como ustedes, se equivocan al momento de escribir. Entonces, jóvenes, vamos a ver, pues, en qué consiste, ¿no? Esta escritura, en este caso, dudosa 1. Entonces, vamos a ver. ¿En qué criterios, profesor, no, los alumnos en este caso se equivocan más? Bueno, pues jóvenes, hay muchas escrituras, ¿no? En el cual el estudiante se dificulta al momento de escribir. Por ejemplo, la escritura de A y A, ¿no? A con H, entonces también pues, A anterior a una H. El profesor se equivoca en eso. En la escritura de as, ¿no? También no sabemos, profesor, en qué momento se usa. Y también lo que más frecuente uso hacen son de las palabras asimismo, sino y el por qué. Entonces, son los primeros que debemos aprender porque son requisitos indispensables pues, para poder tener una buena, en este caso, escritura. Muy bien, empecemos pues, jóvenes. ¿Con qué vamos a empezar, profesor? Las palabras cuyo sentido cambian al escribirse juntas o separadas. Profesor, hay algunas palabras que en este caso van a cambiar el sentido, ¿no? Cuando van a escribirse juntas, separadas, o si estas van a llevar tilde o no. Entonces, profesor, va a cambiar el sentido, el contexto de la oración. Ya, jóvenes, entonces tenemos que tener mucho cuidado en este caso en algunas palabras. ¿Y cuáles son, profesor, esas palabras, ¿no? Que cambian el sentido al escribirse juntas o separadas? El primer caso que vamos a tener, jóvenes, va a ser pues el caso del por qué. Entonces, vamos a ver. Profesor, ¿en qué momento se va a usar, ¿no? El primer caso de por qué? ¿En qué momento lo vamos a usar? Entonces, jóvenes, a ver, te dice, el primer por qué, en este caso, juntos y sin tilde, jóvenes, se va a usar en una conjunción, en este caso, causal. Y profesor, ¿a qué equivale en este caso una conjunción causal? Se trata pues de una conjunción átona, jóvenes, o sea, no tiene sonido, ¿ya? Por la razón que se escribe sin tilde. Y puede usarse con dos valores, según la Real Academia Española, joven. El primer valor, ¿cuál sería, profesor? ¿No? Sería a una respuesta, o equivalente, como ven ustedes en su cuadro, a debido a qué, como una conjunción causal. ¿Y qué quiere decir eso, profesor? Para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, ¿no? En una oración, profesor, en todo caso, o en otras palabras, en una oración que puede encontrar causa y efecto. ¿Ya, jóvenes? Caso en que puede sustituirse por locuciones de valor, ¿no? Entonces, o sea, se puede sustituirse por otras palabras,
Por ejemplo, en este caso sería puesto que, o ya que, o debido a que. Entonces, profesor, ahí está. Equivalente a puesto que, ya que, o debido a que. Entonces, ese es un recurso didáctico, ¿no? Que podemos usar. Entonces, por ejemplo, profesor, no fui al colegio porque no tenía ganas. Entonces, ¿cómo va a decir eso? No, pues ahí está. No fui al colegio porque estaba enfermo. Entonces, profesor, ¿no? Entonces, eso es una causa. ¿Y cuál será su efecto? Profesor, no ir al colegio. ¿Y cuál es la causa? Porque estaba enfermo. Entonces, profesor, cuando en una oración hay un efecto de causa y hay no, un contexto de causa-efecto, disculpen, tiene que escribirse en este caso porque, no si es causal, profesor, porque, no si es una respuesta, es junta, en este caso sin tilde. ¿Jóvenes? Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, yo también puedo decir, la ocupación no es total, porque quedan todavía plazas libres. Puedo decir, la ocupación no es total, puesto que, o debido a que, aún quedan todavía plazas libres. Entonces, profesor, ¿no? Eh, ese porque, ¿no? Puede ser reemplazado con las palabras debido a que, en este caso, puesto que o ya que, porque sería una respuesta o una conjunción causal que representa una causa. Pones en una oración o en una determinada oración. Entonces, en este caso también el porque, junto y sin tilde, jóvenes, también se emplea como encabezamiento de las respuestas de las preguntas, ¿no? Introducidas por la secuencia ¿por qué? ¿Por qué no viniste? Si te preguntan, tú respondes porque estaba enfermo. Cuando ves también respuesta, jóvenes, va a ir juntos y sin tilde, ¿ya? También, profesor, se va a escribir juntos y sin tilde cuando esta representa una causa en una oración. Jóvenes, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, eh, ¿por qué caminamos juntos ¿Por qué caminan con Andrea juntos en la noche? Porque solo soy su amigo. Ahí está, profesor, porque estoy dando una respuesta, ¿no? En este caso. Y si es respuesta, profesor, ese por qué, ¿no? Va a ser, ese por qué va a ser juntos y sin tilde. ¿Mejor? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también en qué caso, profesor, cuando representa una causa en una oración, joven. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Mejores, entonces, muy bien. Vamos a ver entonces el segundo caso, ¿no? El por qué, profesor, juntos, pero con tilde. Entonces, profesor, el por qué juntos, pero con tilde. Eh, el por qué, en este caso, jóvenes, con tilde, ¿no? Va a ser, pues, es un sustantivo masculino que también va a equivaler a causa, motivo o razón. Vuelvo a repetir, el por qué juntos con tilde hace referencia a una causa, motivo o razón. Se escribe con tilde por ser una palabra aguda y terminada en vocal. ¿Sí o no? Ahí está. Profesor, en cambio el otro porque el primero no es un átona, en este caso porque no tiene, profesor, acentuación. Ya, en cambio el por qué lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, porque es aguda y termina en una vocal, entonces lleva tilde. ¿Y a qué equivale ese por qué junto y con tilde? Profesor, va a equivaler a una causa, motivo o razón. ¿Ya? Entonces ahí está, puesto que este por qué se trata más de un sustantivo, ¿ojones? Es un sustantivo, ya que se usa normalmente precedido por un artículo, ¿no? En este caso, u otro determinante. ¿Cómo es eso, profesor? Que un artículo. Entonces yo puedo decir, no comprendo el porqué de tu actitud. Cuando digo no comprendo el porqué de tu actitud, estoy diciendo no comprendo la causa, no comprendo el motivo, no comprendo la razón, en este caso de tu actitud. ¿Mejones? Entonces hay que tener, ¿no?, mucho cuidado. Entonces ese porqué, profesor, me representa una causa, motivo y razón. Y se escribe junto y con tilde. Por ejemplo, no comprendo el porqué de tu actitud, la razón de tu actitud. Entonces, yo también puedo decir, todo tiene su porqué. ¿Sí o no? Todo tiene su porqué.
Y ese por qué, profesor, equivale a un motivo, razón y causa. Entonces, profesor, todo tiene su por qué, todo tiene su motivo. Ahí está. Entonces, profesor, otro, ¿no? Entonces, ese es el por qué, en este caso, ¿no? De causa un motivo. Los jóvenes, pues, hay que tener mucho cuidado. El primer por qué, profesor, junto, ¿no? Y sin tilde representa a una respuesta, profesor. Y también equivale a una conjunción causal. Representa la causa dentro de un contexto de una oración. ¿Ya, jóvenes? Entonces, puede decir, eh, vuelo mal porque no me bañé. Pues, ¿cuál es la causa de que hueles mal? No bañarte. Entonces, profesor, equivale a una causa, dice por qué juntos y sin tilde. Ahora, el por qué juntos y con tilde, profesor, equivale no a, a un motivo, razón o causa. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, en distinguir esos dos por qué. Entonces, espero pues que les haya servido. Entonces, profesor, ejemplo, analizo el por qué no me quiere. Ahí está, analizo la razón, analizo el motivo, analizo la causa de por qué no me quiere. Ahí está, pues jóvenes. Entonces, no. Entonces, profesor, hay que encontrarle esa diferencia. A ver, ¿qué más vamos a tener, profesor? En este caso también, profesor, vamos a tener el por qué, ¿no? Junto, no separado, disculpen, y en este caso sin tilde. Es una preposición irrelativo, dice. Se puede interponer un artículo. Jóvenes, puede tratarse de las siguientes secuencias, ¿no? La preposición por y el pronombre relativo que. En este caso, pues es más corriente usar el relativo con el artículo antepuesto, el que o la que. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, no se puede interponer un artículo. Pues ahí está. Entonces, profesor, puedo poner el artículo el que o la que. Entonces, por ejemplo, profesor, es una preposición más un relativo. Una preposición se usa en unas oraciones subordinantes. Entonces, profesor, la casa de Pedro. Entonces, ¿la casa de quién? De Pedro. Entonces, profesor, esa es una oración subordinante. Entonces, a, ante, bajo, con, contra, de este son unas preposiciones. Pones en este caso. Entonces, profesor, el porque separado, en todo caso, profesor, y sin tilde, no representa una preposición en un relativo, pero sin embargo, jóvenes, no es muy usado. No tiene poco uso y también pues caería en este caso en un arcaísmo. Entonces no es usado. Entonces no tenga mucho problema en usar ese, en este caso, jóvenes, eh, eso de acá, porque es un arcaísmo y ya no se usa mucho. Por ejemplo, es el motivo por que te llamé. Profesor, es el motivo por que te llamé. Entonces, pero puedo reemplazarlo, ¿no? Diciendo, es el motivo por el que te llamé. Profesor, este es el motivo porque no me quiere. Puedo decir, este es el motivo por el que no me quiere. Entonces, profesor, es un arcaísmo. Actualmente no usamos por qué es motivo porque no me quiere, sino actualmente al momento de pronunciarnos, al momento de expresarnos, usamos la oración, este es el motivo por el que no me quiere. Entonces, profesor, ese por qué no tengan mucho importancia porque también ha caído en un desuso, jóvenes. Así que no se complique mucho en muchas definiciones del porqué. Ahora sí, el otro profesor, el porqué, ¿no? En este caso, separado y sin tilde, también hay una segunda, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una preposición y conjunción. Profesor, ¿qué quiere decir una preposición y conjunción? Sean jóvenes, ¿no? Es una subordinante, ¿no? Esta secuencia aparece en el caso de los de verbos, nada más. Una preposición más conjunción. ¿Cómo es eso, profesor? Va a aparecer en verbos, sustantivos o adjetivos, que rigen un complemento introducido por la preposición, ¿no? Eh, por una preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por un conjunto. Entonces, profesor, eh, ¿cómo puedo decir esto? Preposición y conjunción, profesor, junto a la subordinada equivalente por eso. ¿Japones? Porque va a ser reemplazado por eso. Al final optaron porque no se presentase, por, porque no se presentase. Profesor, al final optaron
por eso no se presentaron. Entonces también en eso, profesor, estamos cayendo, ¿no? En un arcaísmo. También tiene un poco uso. Por ejemplo, yo puedo decir, están ansiosos porque, ¿no? Empecemos a trabajar en el proyecto. Están ansiosos, por eso empezaron a trabajar en el proyecto. Entonces, profesor, en este caso, pues, no, el segundo porque separado y sin tilde también va a tener poco uso. Por ejemplo, al final optaron porque no se presentase. Y yo puedo reemplazar. Al final optaron, por eso no se presentaron. Pues, ahí está. Entonces, jóvenes, el segundo por, que es separado y sin tilde, es una preposición y una conjunción, ¿no? Que equivale a la palabra o a la subordinada equivalente a por eso. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener mucho cuidado. El segundo por qué y el primer por qué, profesor separado y sin tilde, es una preposición más un relativo. Para interponer, se interpone en un artículo. Es el motivo porque no me quiere. Entonces cae en un arcaísmo porque realmente se expresa, ¿no? Este es el motivo por el que no me quiere. ¿Jóvenes? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Qué más vamos a tener, profesor? El por qué separado, en este caso con tilde. ¿Qué quiere decir por qué separado y con tilde, profesor? Se trata pues de una secuencia también formada por una preposición por y el interrogativo exclamativo que. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profesor? ¿No? Pues jóvenes, esto se introduce a oraciones interrogativas y oraciones exclamativas, sean estas directas o indirectas. ¿Qué quiere decir, profesor? Directa, cuando yo te voy a formular una pregunta, no en este caso, profesor, cuando yo te voy a formular una pregunta, se va a escribir ¿por qué separado y con tilde? Por ejemplo, ¿por qué no viniste a clase? ¿O por qué no te presentaste en tu examen? Te estoy haciendo una pregunta. Te estoy haciendo una interrogación en este caso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuando hago una interrogación, profesor, o una pregunta, es por qué separado y con tilde. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener también mucho cuidado en eso. Entonces, profesor, no, hay que ver, no, un ejemplito. ¿Por qué ella no te quiere? Entonces, porque solo soy su amigo. Pues entonces, profesor, ahí está, ¿no? Cuando es una pregunta o cuando está dentro de interrogación, se debe escribir, profesor, exclamación e interrogación. En este caso, se debe escribir, profesor, porque separado y con tilde. Con eso, entonces, hay que tener mucho cuidadito en eso. Entonces, profesor, eh, repasito. Aclaremos. Aclaremos bien este tema, profesor. Acá. El primer porque, profesor, en este caso, no, junto y con tilde se va a usar. ¿En qué momento se va a usar? A ver, ¿qué me dice? ¿En qué momento se va a usar? Profesor, usted nos dijo que el primer porque, eh, en este caso, se va a usar, ¿no? Cuando representa una causa. Ahí está. Es una conjunción átoma, por eso no lleva tilde, ¿no? Y dice cuando representa una causa. ¿Ya, jóvenes? O sea, dentro del contexto, profesor, va a encontrar una causa. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Lloramos porque Chanquete murió. Ahí está. Entonces, profesor, ese porque juntos es una conjunción causal equivalente a ya que o para qué. Entonces, profesor, ahí está. Lloramos ya que Chaquete murió. Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, tenemos que tener mucho cuidado. Salí temprano porque no quería llegar. Ahí está. Porque salí temprano porque no quería llegar tarde, puedo decir también. O tuvimos que tomar un taxi porque estaba lloviendo. O lloviendo, disculpen, ¿no? Tuvimos que tomar un taxi porque estaba lloviendo. Entonces, no. Al final, ese porque, profesor, juntos y sin tilde es equivalente a la conjunción para qué. Entonces, profesor, salí temprano para porque no quería llegar tarde. Entonces, puesto que no quería llegar
tarde. O dado que no quería llegar tarde. Entonces representa una causa. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Trabajé muy duro porque logramos los objetivos. Entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, equivalente tenga ¿para qué? ¿Ya, jóvenes? Juan hizo todo lo que estuvo a su alcance porque Patricia lo desistía. Entonces también está buscando una causa. Ahora, profesor, para poder ver el segundo por qué, junto y con tilde. El por qué junto con tilde, profesor, es un sustantivo equivalente a causa, razón o motivo. Suele aparecerse precedido de un artículo, no más que nada del artículo el. Entonces, y admite la forma plural. Por ejemplo, profesor, quiero comprender el porqué de tu silencio. O quisimos saber el porqué de su muerte. Pues ahí está, profesor. Estoy buscando una razón, una causa, un motivo. Y ese por qué se escribe junto y con tilde. Dame al menos el porqué para entenderte. Dame al menos la razón, el porqué, el motivo para entenderte. Cecilia le advirtió que los porqués sobraban en esta historia, que los motivos, que las razones, que las causas sobraban en esta historia. En este caso, jóvenes, pues tienen que usar, ¿no?, el porqué junto y con tilde cuando representa una causa, motivo o razón. Y el porqué junto y sin tilde, profesor, cuando esta representa, ¿no? El porqué junto y sin tilde cuando esta representa una conjunción que equivale a causa o tiene relación o que expresa una relación de causa, ¿no? Equivalente a un ya que, puesto que o dado que, ¿no? Entonces ahí está. Entonces rezamos porque no fuera verdad. Entonces, profesor, está representando una causa. ¿Por qué rezaron? Porque no fuera verdad. Entonces, hay una causa-efecto en una oración y el por qué junto y sin tilde es una causa. Ahora, profesor, el por qué es separado y sin tilde. El por qué separado y sin tilde, jóvenes, ¿no? Según esta imagen, también se puede tratar de la preposición. Hay en dos casos, ¿no? Se trata de una preposición y un pronombre relativo que. Y también, profesor, se trata de una preposición porque por es una preposición y la conjunción que, ¿no? Entonces, profesor, hay que tener mucho cuidado en estas dos. Uno puede tratarse el por qué, no separado y sin tilde, profesor, cuando se puede reemplazar, en este caso, profesor, no, con él. Profesor, se puede reemplazar con él. ¿No? Puede tratarse, no, de una preposición por más el pronombre relativo que. Aún desconocemos el motivo porque el extraño pescador murió. Entonces, profesor, puede reemplazar con el artículo el. Aún desconocemos el motivo por el que el extrañable pescador murió. Entonces, profesor, ahí está. Porque es la combinación de la preposición por y el pronombre relativo, ¿no? En este caso, que puede encontrarse cuando puede encontrarse, ¿no? Cuando, jóvenes, en este caso, vamos a encontrar una oración cuando se le da la preposición por y seguida por la conjunción que introduce una oración subordinada. Esto ocurre cuando hay verbos, sustantivos o adjetivos regidos por un complemento, ¿no?, introducido, en este caso, por la preposición por, jóvenes. Otro ejemplito, profesor. El entrenador optó porque jugara en el segundo tiempo. Entonces, profesor, porque jugara en el segundo tiempo. El entrenador optó porque jugara. Entonces, profesor, ese es relativo, no introducido en una relación subordinada. ¿Ya? Entonces, profesor, pudo reemplazar, ¿no?, el entrenador optó por el que jugara en el segundo tiempo. Estaba ansioso porque el profesor entregara las notas. Ahí está. Entonces, profesor, tenemos que tener mucho cuidado. En el primer caso, pero cae en un arcaísmo, ¿no? El segundo, profesor, puede tratarse de la preposición por y la conjunción que es una secuencia que exige un verbo, un adjetivo o un sustantivo. A pesar del trama, optaron porque lo reviviéramos cada verano. Ahí está, profesor, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la segunda, porque
separado y sin tilde equivale pues a un por cual o por lo cual o por los cuales, jóvenes, ¿ya? Puede ser intercambiable. Por ejemplo, ¿no? A pesar del trauma optaron, ¿no? Porque lo revivieron cada cual. Entonces ahí está, pues. Esa había sido la causa porque había guardado silencio. Esa había sido la causa por la cual o por el cual había guardado silencio. Entonces también profesor se escribe porque separado y sin tilde. ¿Y por qué profesor separado y con tilde? No, se emplea a introducir oraciones exclamativas o interrogativas. Es una secuencia formada por preposición por y el pronombre que. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no pasas por acá luego del trabajo? Tú estás haciendo una pregunta, ¿no? No sabía decir por qué se había desinteresado de un momento a otro. ¿Por qué dificultades has pasado, hijo mío? Entonces, por eso, cuando encuentro dentro de una exclamación y una interrogación, escribo separado y con tilde. Bueno, pues jóvenes, sería la clase del día de hoy. Hemos aprendido el uso del por qué. En la siguiente clase vamos a seguir aprendiendo las siguientes dificultades que tienen en la escritura de la ortografía y de la gramática. Que tengan muy buen día y nos vemos más tarde en la plataforma Zoom.